Dios de gracia o la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios, hermanos. Estamos acostumbrados, hermanos, a vivir en una sociedad que le gusta recibir todo de a gratis, ¿no? Todo que sea gratis nos gusta. Por ejemplo, anteriores gobiernos, si había algo que gustaba dar, era muchos bonos. Bono para esto, bono para aquello, bono para lo otro. Y nos gusta recibir bonos. La gracia, más o menos, hermanos, es algo que nosotros recibimos de a gratis, algo que no merecemos. Paul Washer decía, la gracia es el favor no merecido que viene de la buena voluntad de Dios, hermanos, de tratar a sus criaturas no por su valor, sino por su abundante bondad en generosidad. O sea, Dios, siendo Dios, no es que tiene gracia para con los demás, sino que Él es gracia, hermanos. Y Él, en su bondad, hermanos, al hombre le da cosas que el hombre no merece. Gracia es darle algo a alguien que ese alguien no se lo merece. ¿Recuerdan la anterior semana hemos estudiado misericordia? Misericordia, la misericordia de Dios es darle al hombre, o vamos a decirlo mejor de esta manera, es no darle al hombre lo que él merece. ¿Qué merece este hombre? Castigo. ¿Qué merece este hombre? Sufrimiento. Entonces yo no le voy a dar castigo ni sufrimiento, tengo misericordia. Misericordia es no darle lo que merece. ¿Qué es gracia, hermanos? Darle lo que él no merece. Él no merece perdón, pero ahora yo le voy a dar, hermanos, salvación. Dios, siendo tan bueno, nos da muchas cosas. Ahí en Isaías 30:18, hermanos, podemos dar lectura. Dice, por tanto, dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Jehová esperará para tener piedad. La palabra piedad, hermanos, es la más cercana que se va a utilizar de gracia. ¿Qué es lo que Dios te va a dar? Algo que no mereces. Hermanos, vean qué hermosa es la palabra y cómo termina este versículo que dice, bienaventurados todos los que confían en Él. La palabra bienaventuranza viene de feliz, doblemente feliz, rebosante en felicidad. Alegre aquel que confía en Dios. Pero pastor, yo no estoy feliz y vengo a la iglesia, entonces tal vez te falta confiar un poquito más en Dios. Yo no estoy feliz, pastor, yo no puedo estar feliz, todavía no puedo estar contento porque estoy en una gran enfermedad, entonces tal vez todavía te falta confiar un poquito más en Dios. La confianza es tener fe en Dios, hermanos, es esperar en Dios. ¿Y la fe por dónde va a venir? La fe viene ¿por dónde, hermanos? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si quieren tener confianza en Dios, necesitan tener conocimiento de Dios, sino en qué van a confiar. ¿En qué me voy a agarrar, hermanos? Hagan de cuenta que la palabra de Dios es una roca, que es una roquita, hermanos. Y algunos no conocen nada de la palabra de Dios y es una roquita chiquitita que se agarran. Y van a venir tormentas, hermanos, ese conocimiento vago, ese conocimiento flojo, ese conocimiento, hermanos, enclenque, no va a poder hacer que tú te sostengas firme, no va a poder hacer que tú estés confiado en medio de la tormenta. Tú necesitas conocer más de Dios, necesitas conocer toda su doctrina, necesitas conocer su grandeza, su magnificencia, necesitas conocer qué es lo que Dios piensa, lo que Él ama, lo que Él odia. Y hermanos, esa roquita chiquitita de conocimiento de Dios que tienes de pronto se vuelve en una roca grande, en la cual tú te puedes sostener, en la cual puedes construir tu casa, en la cual tú puedes construir tu habitación. Va a venir tormenta, va a venir preocupación, va a venir lo que sea, hermanos, pero no va a cambiar tu confianza en Dios porque conoces al Dios de Israel, conoces al Dios vivo, conoces al Dios verdadero, conoces al Dios de la Biblia. Puedes conocer un poquito de Dios, puedes pensar que Dios hace así las cosas. Alguien me puede decir, pastor, no creo que Dios piense así. Sí, tú piensas que Dios no es así, pero lo que dice la palabra de Dios es diferente. ¿Qué es lo que Dios dice de sí mismo? Ahora, la Biblia dice, hermanos, que Él es Dios de gracia. En Juan 1:14, aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo, hermanos. En el versículo 1 va a aclarar, hermanos, que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién estaba, hermanos, en el principio el verbo? El verbo era Jesucristo. Por eso dice ahí en el verso que acabamos de leer, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Los testigos de Jehová, hermanos, no creen que Jesús es Dios.
Muchos judíos, hermanos, muchos líderes ahora de Israel no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos están esperando la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Nosotros sabemos que Jesús y en Jesús ha encarnado el Cristo y Jesús es el Cristo y Cristo es Dios. Jesús es el Verbo y el Verbo es Dios. Entonces Jesús es Dios, hermanos. Dios ha venido a esta tierra a darnos gracia. Ahora quiero que entiendan esto entre paréntesis. Hace rato dije que muchos judíos no creen que Jesús es Dios. Eso no quita, hermanos, que Israel es el pueblo de Dios. Eso no quita lo que dice en el Salmo 122, que dice que nosotros tenemos el deber de orar por Israel y por la paz de Israel. En el anterior fin de semana, hermanos, el día sábado, Israel ha recibido un ataque, pero tremendo. Aquellos que no se han enterado, hermanos, Israel ya está en guerra y están muriendo cientos de personas. Los niños han sido decapitados, las mujeres han sido abusadas, muchas personas han sido asesinadas, han sido expuestas, los han metido en Palestina los del grupo de Hamas, hermanos, como trofeos. Hay más de 200 ahorita que están desaparecidos y los tienen como rehenes y los están amenazando con morir. Israel ha respondido a eso con todo un ataque. Y han decretado ya la guerra, hermanos, entre el grupo de Hamas con Israel. ¿De qué lado está la iglesia, hermanos? El lado de que está la iglesia está en el lado de Dios. El lado que está la iglesia, hermanos, está del lado que dice la palabra de Dios, hermanos. Nos guste o no nos guste, Israel es el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios dice que oremos por el pueblo de Israel. ¿Y saben qué más, hermanos? No es que los palestinos son enemigos y no hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos porque los palestinos son amados por Dios también como son amados los de Israel. Dios no es feliz, hermanos, con la violencia y con todo lo que se está generando, porque el pueblo de Israel también ya ha cerrado fronteras con Palestina, ya no tienen luz, ya no tienen agua, no tienen qué comer, hermanos, toda esta semana. ¿Cuánto tiempo aguantas tú sin tener comida y que no ingrese nada de comida, Señor? Alguna vez La Paz ha vivido eso, ¿verdad? En los tiempos de Tupac, en los tiempos de Qatari, ¿no? Hermanos, es terrible lo que está sucediendo, tenemos que orar por Israel. Ahora, volvemos, hermanos, al versículo 12. Estamos leyendo el versículo, 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice, hermanos? Lleno de gracia y de verdad. Es que es un Dios de gracia. Entonces, si Dios es un Dios de gracia, entonces Jesús también está lleno de gracia. En el versículo 16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, hermanos. ¿Qué vino por medio de Jesucristo, hermanos? La gracia. A ver, todos digan gracia. Dios ha tenido gracia desde la fundación de la tierra. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Y qué bueno, hermanos, que hemos estudiado primero la justicia de Dios y la misericordia de Dios, porque podemos entender mucho mejor la gracia de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia sois, por medio de la... Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, dice el verso 9. ¿Por qué he sido salvo, hermanos? Por gracia. La gracia, hermanos, yo no la puedo ganar. Si yo la gano, entonces ya no es gracia. Hagan de cuenta que yo trabajo todo un día y alguien me paga. ¿Merezco ese salario? Claro que sí, porque he trabajado. No es gracia. Eso es una deuda que alguien tenía conmigo. ¿Qué es gracia? Que yo no trabaje, que yo no esté haciendo nada y de pronto alguien viene y me regala un dinero. Yo no he hecho nada por ese dinero y he obtenido ese dinero. Eso es gracia, hermanos. Ahora, para poder entender la gracia de Dios en mi vida, tengo que entender la justicia de Dios y quién soy yo. La Escritura, hermanos, ¿qué dice que soy? En Romanos capítulo 3, versículo 9 para adelante, me describe claramente y me dice, ¿sabes qué, Juan José? Tú no eres bueno porque no hay ni uno solo bueno en la tierra. Esta mañana compartí en la escuela dominical con mis hermanos y otra vez está abierta esa clase, hermanos, para todos. No es clase solo para nuevos, es clase para todos los que quieren profundizar en la palabra de Dios. Y yo mencionaba esta mañana y decía, yo tenía mucha envidia de un pastor, y lo puedo mencionar porque es un pastor muy amigo, pastor Juan Rodrigo Camacho. Porque cuando yo estaba en el seminario, y yo estaba ahí en el seminario, yo decía, wow, llega él con una vida
metido en drogas, que ya había salido de las drogas, alcohólico, mujeriego, metido en tantos pecados, hermanos, que Dios lo había sacado y estaba más de un año en rehabilitación. Llega al seminario y de pronto, hermanos, Dios lo empieza a utilizar. Y cuando tú lo veías orar, él oraba con un sentimiento y un corazón así bien enamorado de Dios, hermanos, amando a Dios, diciendo gracias, Señor. Y tú lo veías tan amado. Y yo, hermanos, que ya estaban buenos años en el seminario, ya como copastor en alguna iglesia, sirviendo en un ministerio, liderazgo en el distrito, liderazgo en nuestro lado, liderazgo en la zona, N cargos en la iglesia local. Yo no me sentía tan amado. Yo no me sentía tan merecedor de Dios como él. Yo decía, ¿cómo? Y recuerdo una noche que me agarro, me siento con él y yo le digo, ¿sabes qué, Juan? Quisiera tener tu testimonio. ¿Sabes? Tengo ganas de irme a tomar, drogarme, irme a fiestas, perderme en el mundo y luego volver a Dios para sentirme tan amado como tú. Para sentirme tan amado de Dios como tú. Porque mira, tú has tenido una vida terrible y hoy te sientes tan amado por Dios y Dios te está usando tanto. Y él me decía, no, Juan, ¿sabes qué es lo que tú tienes? Me dice, tú estás peor que yo. Lo que tú tienes es un orgullo tan arrogante y semejante que crees que no eres tan malo como yo he sido. Que te crees tan bueno y te crees tan santo porque has crecido en la iglesia, nunca has matado a alguien, nunca te has drogado como yo, no has tenido relaciones como yo, entonces tú no te sientes tan malo. ¿Cuántos hay de aquí que no se sienten tan malos? Que se sienten más bien como dignos de todas las cosas que Dios les da y se sienten como que Dios les debe a ellos. Por eso lo que decía la anterior semana, la frase, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Sabes por qué? Porque te sientes demasiado bueno para no recibir la gracia de Dios. ¿Qué había en mí en ese tiempo, hermanos? ¿Saben qué había? No había un entendimiento claro de quién soy yo. No había un entendimiento claro de lo que la palabra de Dios me estaba diciendo, que es lo que yo merezco. ¿Y qué es lo que yo merezco según la justicia de Dios? La Escritura dice, hermanos, en 1 Corintios y también lo dice en Apocalipsis, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Hermanos, ¿cuántos mentirosos hay aquí? Los mentirosos digan amén. Ufa. Ya no les voy a creer. A mí no me crean. También dice, hermanos, la Escritura, que no haya palabras deshonestas de nuestra boca. Que ningún chismoso va a heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos chismosos habrá en la iglesia? ¿Cuántas personas se acercan a ti para hablar de alguien que no está ahí presente? Eso es chisme. Si alguien te habla de otra persona y esa persona no está ahí presente, hermanos, es chisme, es pecado, es condenado. La Biblia dice que se van a ir al infierno. ¿Cuántas personas el día de hoy se han peleado con su esposo o con su esposa y tienen un poco de rencor en su corazón? ¿Cuántos tienen odio ante otra persona, que alguien te ha hecho daño? ¿Qué dice la Escritura? Que eso es como matar a alguien. Alguien dirá, yo nunca he adulterado, yo no soy adúltero. Y cuando tú has visto una mujer o cuando tu vista se ha detenido en una chica por más tiempo del que debería detenerse, ¿eso no es adulterar según la Escritura? Claro que es adulterar. La Biblia dice, eres un adúltero de corazón. Hermanos, nuestra condición es la más terrible. Merecemos la condenación en el infierno. Dios nos va a castigar por cada uno de nuestros pecados. Alguien decía, Dios nos manda al infierno por no creer en Él. Qué terrible Dios. No, Él no te va a mandar al infierno por no creer en Él. Él te va a mandar al infierno por pecador, por mentiroso, por adúltero, por chismoso, por engañador, por estafador, porque tienes ira, porque tienes enojo, porque tienes amargura. Por eso te va a mandar al infierno. Por eso vas a ser castigado, por eso vas a ser condenado. Hermanos, vamos a ser condenados. No sé si les preocupa, no sé si te hace temblar, no sé si te hace pensar en la condición en la que te encuentras, en la que se encuentra tu esposa, en la que se encuentra tu hijo, en la que se encuentra tu hija. Estamos condenados, hermanos. Para poder entender la gracia tengo que entender aquello. ¿Por qué? Porque como yo estoy condenado, quiero hacer algo para merecer aquello. Quiero hacer algo para poderme salvar. Quiero intentar hacer algo para poder salir de todo eso, hermanos. No hay nada que alguien de aquí pueda hacer para salvarse. No vas a hacer absolutamente nada para salvarte. Escuchaba el testimonio de un pastor como decía que en un funeral, de pronto
de un hermano antiguo, entra y el pastor encargado empieza enfrente del ataúd a decir lo siguiente, dice, este hermano, y empieza a decir todas las cosas buenas que hacía. Este hermano llegaba puntual. Este hermano ayunaba, hacía evangelismos, discipulaba, hacía estas actividades, era parte de la edificación de la construcción de la iglesia. Este hermano ha hecho muchísimas cosas y el otro pastor ya estaba en su corazón como, ¿qué va a decir al final? Porque normalmente, hermanos, cuando alguien empieza a hablar así y dice, y ha hecho todas las cosas buenas, es una persona tan buena y de seguro está con Dios, hermanos, esa no es una prédica cristiana, eso no es un concepto cristiano. Nadie se va a ir al cielo porque es bueno. Nadie se va a ir al cielo porque es bueno. Si alguien va a entrar al reino de los cielos, ¿saben por qué es? Por la gracia de Dios. Porque Dios en su gracia ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, ha mandado a su Hijo a sufrir por ti, sufrir por tu hija, sufrir por tu hijo, sufrir por tu papá, sufrir por tu mamá, sufrir por tu familia, sufrir por tus amigos, sufrir por ti, por cada uno de tus pecados. Alguien ha sufrido, eso es gracia, hermanos. Tú no merecías que mueran así por ti, tú no mereces que alguien sufra así por ti, tú no mereces el sacrificio de Cristo, pero Él se ha sacrificado por ti. Eso se llama gracia, algo que no mereces. Al final del funeral el pastor dice, ya he hecho todas estas cosas buenas, y al final dijo, y a pesar de haber hecho todo eso, él no se merece el cielo, sino solo por el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo es lo único que me va a dar ingreso al reino de los cielos, hermanos. La salvación es por fe y no por obras, hermanos, es por gracia y no es por algo que pueda hacer. Aunque yo predique todos los días de mi vida, no por eso me voy a ir al cielo. Aunque yo, hermanos, dé todo el dinero que tengo por los pobres, no por eso me voy a ir al cielo. El hecho de que yo venga a todos los cultos y no me falte ningún culto, no me voy a ir al cielo por eso. No porque me declaro cristiano y tengo mi certificado de membresía, me voy a ir al cielo. Imposible, hermanos. Lo único que te puede salvar es la gracia de Dios. Lo único que te puede salvar es el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo único que tienes que hacer es buscar y clamar a Dios, ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad de mí, Señor. ¿Y saben por qué Dios nos muestra su gracia? Allí en el versículo 6 de Efesios 1 dice, cuando habla de que hemos sido adoptados, que hemos sido salvados por Jesucristo, que hemos recibido esa la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? El regalo inmerecido de Dios para los hombres. Tú no te mereces la salvación de Dios. ¿Cómo un hombre como tú puede ser salvo? ¿Cómo una mujer como tú puede recibir el sacrificio de Cristo? Tú no te lo mereces, pero aún así la gracia de Dios te lo regala. Su bondad, su amor, hermanos, te lo da. En el versículo 6, ¿por qué nos da esa gracia? Para alabarle, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por qué cantamos los domingos, hermanos? ¿Por qué venimos a alabar aquí, levantar nuestras manos? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué saltamos? ¿Por qué hacen toda su coreografía? ¿Por qué se preparan para tocar? Si no entienden la gracia de Dios, entonces ¿por qué ministran? La razón por la que ministramos, cantamos, alabamos, hermanos, es porque entendemos que no merecíamos nada y Dios nos los ha dado todo por gracia. No merecía vivir, pero Él me ha dado vida. No merecía salvación, pero Él me ha salvado. ¿Cómo le voy a agradecer? Nunca le voy a poder pagar tanto, hermanos. Dale un aplauso al Señor, hermanos. En el capítulo 2, versículo 7 de Efesios, hermanos, ahí dice, y juntamente con Él nos resucitó. En el versículo 6 nos está hablando de que Él nos ha salvado y nos hace sentar en lugares celestiales. Y el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, con Cristo Jesús. ¿Saben por qué también Dios muestra su gracia? Para anunciar a todos los demás que Él tiene gracia. Nadie podría decir, yo soy salvo porque soy bueno. No eres bueno, eres malo. No soy bueno, soy malo, hermanos. No merezco la gracia de Dios, no merezco estar parado aquí. Pero es su gracia, su misericordia, su amor y su bondad que me permite pararme aquí. No es porque sea el mejor pastor. No es porque yo tenga estudios más que otro, porque sepa hablar mejor que otro. Solo se llama gracia. Si tú estás aquí el día de hoy, no es porque eres bueno, es porque Dios tiene gracia para contigo. Lo que algunos llaman suerte, eso es gracia, hermanos. Algunos lamentablemente le llaman suerte. ¿Qué suerte tengo? Dios tiene gracia contigo.
nada más. Tienes hijos, tienes familia, tienes gracia, tienes dinero, tienes negocios, tienes gracia para con Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a actuar en esta gracia? Hechos capítulo 20. Vamos a revisar 7 versículos, hermanos. Hechos capítulo 20. Si tú crees que Dios tiene gracia, ¿cuántos creen que Dios tiene gracia, hermanos? Digan amén. ¿Cuántos creen que merecen la salvación? Digan amén. No me han escuchado, hermanos. Dije, ¿cuántos creen que merecen la salvación? No merecemos la salvación. ¿Cuántos creen que no merecen esa salvación, hermanos? Digan amén. Entonces, ¿por qué te comportas con tanto orgullo? ¿Por qué te crees mejor que otros? ¿Por qué menosprecias a otros? Solo somos simples pecadores perdonados por un Dios de gracia. Somos pecadores como los de afuera, somos pecadores como los de adentro. Somos solo pecadores miserables, perdidos, que tienen un Dios amoroso, lleno de gracia y misericordia. Salvados por amor, hermanos. Entonces, ¿cómo no le voy a servir? En el capítulo 20, versículo 24, tal vez aquí unas semanas les lea todo el capítulo. Dios me ha hablado algo muy fuerte, hermanos, de este versículo. Yo esta mañana otra vez lo volví a leer y dije, a ver si me está diciendo lo que creo que me está diciendo. Pero prefiero leerles el versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibo del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Saben de qué no estaba haciendo caso Pablo? Pablo estaba viajando a Jerusalén y ¿saben qué le estaban diciendo a la gente? La gente le estaba diciendo, Pablo, no te vayas a Jerusalén. Aquí estás tranquilo, aquí estás bien. Pablo, si te vas a Jerusalén vas a tener prisiones. Si te vas a Jerusalén vas a tener hambre. Y pueden leerlo si quieres ahí en el versículo 3. Te esperan tribulaciones, te esperan problemas. Pablo, la vida va a ser difícil en Jerusalén. Y Pablo decía, yo no voy a hacer caso a lo que me diga el mundo. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios. Porque Dios ya me ha rescatado y me ha dado algo que no merezco y jamás lo voy a poder pagar. ¿Cuánto podrías pagar por salvación? ¿Cuánto podrías pagar para estar en un minuto, un segundo delante de Dios? Hermanos, no hay dinero, ni el oro que hay en toda la tierra sería suficiente para darle a nuestro Señor y estar un rato con Él. Es imposible recibir lo que has recibido. Es más caro que una sanidad de cáncer. Es más caro, hermanos, que una casa gigante. Es más caro que el auto más lujoso. Es más valioso que una carrera. Es más valioso que cualquier otra cosa en este mundo, hermanos. No tiene valor la salvación. La salvación no tiene valor, es invaluable y Dios te la ha regalado en su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo decía, ¿creen que voy a tener miedo a las tribulaciones? ¿Creen que voy a tener miedo a pasar hambre en Jerusalén? ¿Creen que voy a tener miedo a otra cosa? Yo no hago caso a ninguna cosa que me diga el mundo. Vas a morir, tienes cáncer, yo no tengo miedo. Vas a pasar hambre, yo no tengo miedo, porque Dios ya me ha dado lo más valioso, hermanos. Dios ya te ha dado lo más valioso. Y si te ha dado lo más valioso, entonces ¿qué te van a quitar? Dice, ni estimo preciosa mi vida. ¿Saben qué es más valioso que nosotros? Es Dios. Hay algunos que se aman más a sí mismos y prefieren quedar bien delante de los hombres que delante de Dios. Pero ahora pues, hermanos, voy a tratar de agradarles a ustedes o voy a tratar de agradar a Dios. Y si les trato de agradar a ustedes, hermanos, entonces ya no soy siervo de Dios. Eso dice Gálatas 1:10. Ya no sería siervo de Dios si busco agradarles a ustedes. Ya no sería siervo de Dios si ustedes buscan que yo les agrade o que ustedes tratan que el otro les agrade. Hermanos, ya no son siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, somos ministros de Dios, somos ministros del nuevo pacto. Y al único que tenemos que agradar es a Dios, no al hombre. No lo que dice la junta, no lo que dice el distrito, no lo que dice la zona, lo que dice Dios de ti. Lo que a Dios le importa, y a Dios le importan las almas. A Dios le importa tu vida, que estás pasando un problema en tu familia. A Dios le importa, ¿sabes? Si le importa que no has tenido que comer esta semana. Si le importa que no hay nadie que te visita, sí le importa. Porque a Dios sí le importas. Y eso nos tiene que importar a nosotros, hermanos. No las cosas que el mundo busca. Y todo eso, hermanos, es por la gracia de Dios. En Romanos 6, después de Hechos, dice, versículo 1,
Muy pronto ya vamos a llegar a estudiar este pasaje, hermanos. Ahorita estamos estudiando Romanos 2:1 los días jueves. Estamos yendo verso por verso por verso. Los días miércoles estamos estudiando Juan. Estamos ya en el capítulo 2. Igual verso por verso por verso, hermanos. Un estudio, hermanos, versículo por versículo. ¿Para qué? Para que tengan fe, para que tengan confianza. Los días domingos en la mañana igual estamos haciendo estudios con temas esenciales de los cristianos. En la escuela dominical estamos estudiando Marcos y ahora estamos estudiando los atributos de Dios. En las noches estamos estudiando Hebreos. Es que es la palabra de Dios que va a transformar tu vida. No hay ninguna otra cosa más, hermanos. No hay otra cosa más. No hay brujería. No es que te oro y te toco y ya estás bendito. Romanos 6 dice esto, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A mí Dios me está hablando. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabes por qué eres perdonado de todos tus pecados? No es porque Dios te ha dicho te perdono, no solo es eso. Es porque alguien ha sufrido por ese pecado. Y donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Tú podías haber sido un desgraciado. Tú podrías haber engañado a tu esposa, haber asesinado niños, podrías haber hecho 1000 cosas y aún así no mereces la gracia de Dios y aún así Dios te da gracia porque Cristo ha muerto para darte esa gracia. Y ahora dice, hermanos, ¿saben por qué ya no pecamos o por qué no deberíamos pecar hoy? No porque tengo miedo al infierno. No porque tengo miedo, si peco me voy a ir al infierno. No, porque ya no soy condenado. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No estás condenado para el infierno, eres salvo, no por lo que has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. No soy condenado, hermanos. Nadie me puede condenar, nadie me puede mandar al infierno, porque soy salvo en Cristo Jesús y creo en Él. Pero luego dice, si crees en Él, ¿vas a seguir pecando? Eso te está preguntando. Si has recibido la gracia de Dios, ¿vas a seguir mintiendo, engañando, chismeando, adulterando, hablando mal de la gente? ¿Vas a seguir engañando? ¿Vas a seguir fornicando? ¿Vas a seguir adulterando? ¿Vas a seguir estafando? ¿Vas a seguir maltratando a tu esposa? ¿Vas a seguir maltratando a tu esposo? De ninguna manera, dice Pablo. Más adelante él va a decir, si los que quebraban la ley tenían que ser apedreados y matados, hermanos, asesinados, ¿cuánto más ahora van a ser asesinados y van a ser torturados? ¿Y qué castigo van a recibir aquellos que tienen la sangre de Jesucristo por inmunda? ¿Cuánto castigo creen que vamos a recibir aquellos que conociendo la gracia, conociendo el amor de Cristo, seguimos pecando? Sigo odiando, sigo enojado, sigo peleado, sigo chismeando, sigo mintiendo. ¿Qué creen que Dios nos va a hacer? ¿Qué creen que Dios va a hacer con su iglesia? Recuerden que el juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empieza por sus hijos y el juicio va a empezar por acá, hermanos. De ninguna manera, entonces aquellos que entendemos que Dios tiene gracia y nos ha dado gracia, hermanos, no permanecemos en pecado. Podrás caer en pecado y habrás caído. Tal vez has caído 1, has caído 2, has caído 3 veces, hermano. Pero tienes que entender que la misericordia de Dios es abundante. Que te puedes levantar. Que puedes volver a Él. Que Él te puede volver a limpiar. Que puedes ser otra vez nuevo. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice lo siguiente, hermanos, respecto a eso. Hebreos 4, 16. Cuando está hablando del pecado, la tentación, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Que Jesús ha sido tentado en todo, hermanos. Jesús ha sido tentado en todo, pero Él jamás ha caído en pecado. Entonces sí tengo a alguien que me entiende. Sí tengo a alguien que me entiende cuando estoy pasando tentación. Sí tengo a alguien que me entiende cuando estoy pasando tentación en robar o engañar o mentir, cuando está ahí el alcohol, cuando hay tentaciones sexuales. Jesús ha sido tentado en todo, pero Él nunca ha pecado. Entonces sí tengo a alguien que me entiende. En el versículo
15, hermanos, de Hebreos 4, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, hermanos. No es algo que mereces. Yo sé que no mereces el perdón. ¿Cuántos vienen y me dicen: pastor, no merezco tocar? Pastor, no merezco ministrar. Pastor, no merezco enseñar. Claro que no mereces y nunca lo has merecido. Antes no lo merecías, hoy menos. El que lo merece es Dios, el que nos da la gracia de poder predicar, enseñar, ministrar, alabarle, cantarle, vivir, hermanos, es Dios. Y si has pecado, dice, entonces puedes acercarte confiado al trono de gracia para que tú puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. ¿Qué necesitas para dejar de pecar? Gracia. ¿Qué necesitas? Acercarte a Dios, a su trono, a su altar. Necesitas doblar rodillas en tu cuarto y clamar a Dios. Estás desesperado, estás desesperada, ya no sabes qué hacer. Necesitas gracia. Ve a Dios para que Él te pueda dar el oportuno socorro. En 1 Pedro 5:5. Después de Hebreos está Santiago y luego está Pedro. Hebreos 5:5 dice, hermanos, la escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué no puedes dejar ese pecado? ¿Sabes por qué no puedes dejar la música secular, la pornografía, el odio, el rencor, la amargura? Porque hay soberbia en ti, porque hay orgullo en ti. Necesitas gracia para salir de ese pecado. Y para tener gracia necesitas humildad. La gracia de su salvación nos ha dado porque nos hemos humillado delante de Él y hemos reconocido que somos nada. Nadie que vaya delante de Dios diga: Señor, sálvame. No tengo pecado, pero sálvame. Creen que va a ser salvo, creen que va a recibir gracia, hermanos. Todos aquí, los que se han acercado con un corazón humilde al Señor, con un corazón sincero al Señor, saben que la vez que se han entregado al Señor han ido sin nada. Y se han doblado rodillas diciendo: Señor, no tengo nada. He destruido mi familia, he destruido mi vida, he destruido mi futuro. He tomado malas decisiones, Señor. Ayúdame porque no tengo nada. No soy nada delante de ti, y el Señor en toda su gracia y misericordia ha visto tu corazón y Él te ha salvado. Nosotros no decidimos salvarnos, el único que nos salva es Dios, y Él ve nuestro corazón, un corazón contrito y humillado. Jamás lo desprecia el Señor. Tito capítulo 2, versículo 11. Está antes de Hebreos. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Que se ha manifestado, hermanos, a los hombres la gracia de Dios, el regalo en Jesucristo, que Él ha muerto en nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Gracias. Versículo 13, versículo 12. Enseñándonos, hermanos, la gracia que nos enseña, dice: si alguien está en la gracia, si alguien dice: yo creo en la gracia de Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él ha muerto por mis pecados, yo creo que Él me ama, yo creo que Él se ha sacrificado por mí, deberías entender que esto es lo que te enseña la gracia. La gracia te enseña, versículo 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sabes qué nos enseña la gracia, hermanos? Que ya no tenemos que pecar. Yo no quiero que pequen más. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, hermanos, las cosas malas. ¿Sabes qué tienes que hacer con esos deseos? Tienes que renunciar a esos deseos.
Hay una mujer que te está molestando en el trabajo, es mejor que renuncies al trabajo. ¿Tienes amigos que te llevan solamente a tomar? Creo que ya sabes a qué amigos tienes que renunciar. ¿Tienes una pareja que te incita a pecar? Creo que ya sabes a qué tienes que renunciar. Eso yo hablo a los solteros, los casados, hermanos. Tienen la responsabilidad de luchar por su matrimonio hasta donde Cristo lo permita, porque hay un punto donde ya no se puede y no es pecado. Versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No solamente tengo que renunciar a la impiedad, a los deseos de la carne, tengo que vivir justamente, piadosamente, y también tengo que esperar, hermanos, la venida de Cristo. Muchos jóvenes esperan que lleguen las vacaciones en el colegio. Otros esperan que llegue el día de pago. Otros están esperando, hermanos, que termines de poder construir tu casita, que termines de comprar ese autito, que termines de pagar tu deuda. Estás esperando tantas cosas, pero muy pocos esperan la venida de Cristo como están esperando las cosas terrenales y mundanales. Espero con más ansias las cosas de esta tierra y con menos ansias a mi Señor, a mi Señor, a mi Salvador, al único, al verdadero, al que me ama, al amado, hermanos, al amado, al que te ama, al que ha entregado su vida por ti. Deberíamos estar esperándolo como una novia espera al novio, ansiosos, ansiosas, hermanos, por encontrarnos con Él. Para orar, Dios te ha dado gracia. ¿Qué tienes que dar tú? Tú no merecías salvación y Él te ha dado salvación, no porque lo merecías. Algunos actúan como los mormones, reciben la salvación y luego ellos tienen que ganarse la salvación poco a poco. No, hermanos. Si Dios te ha perdonado por amor, entonces da perdón a otros. Si Dios te ha salvado, hermanos, entonces da lo que has recibido de gracia. Dios te ha perdonado, te ha amado, entonces ama a los demás aunque no se lo merezcan. Ama a tu esposo o a tu esposa aunque no se lo merezcan. Ama a tus hijos aunque han sido malagradecidos. Ama a tus padres aunque ellos nunca han cuidado de ti. Por gracia, porque el Dios de toda gracia está con nosotros, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie.